Hola muchachos, ¿cómo estás? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a iniciar la clase de lo que corresponde este curso de abdomen. Vamos a ver lo que corresponde al peritoneo. ¿Ok? Y como siempre, vamos a iniciar con el principio. ¿Ok? El principio hace referencia a que tenemos que definirlo. Entonces vamos a definir el peritoneo como una membrana serosa una membrana serosa continua, brillante y transparente que tapiza la pared interna de la cavidad abdominal y la superficie de algunos órganos, ¿ok? En este sentido, el peritoneo, al igual que otras serosas, va a estar compuesto por dos hojas continuas entre sí. eh, una de ellas es el peritoneo paretal, que va a recubrir las paredes internas de la cavidad abdominal, de ahí su nombre. Y tenemos además el peritoneo visceral. El peritoneo visceral que va a estar recubriendo a lo que corresponde la superficie de algunos órganos. Entre ambas hojas, muchachos, vamos a tener lo que es la cavidad peritoneal. Esta cavidad peritoneal se va a estar formando porque los órganos durante el desarrollo se imaginan en el peritoneo, delimitando entre ambas hojas un espacio que va a ser la cavidad peritoneal. Esto lo vamos a ver más adelante. La cavidad peritoneal, muchachos, se suele dividir en una cavidad mayor y en una cavidad menor. Esta cavidad menor va a corresponder a lo que nosotros vamos a conocer como bolsa omental. Además de estas dos hojas, al peritoneo, muchachos, y le vamos a escribir un tercer elemento que va a ser los repliegues peritoneales. Estos repliegues peritoneales tienen funcionalidades y características diferentes que son esenciales para conocerlas. De hecho, tenemos los mesos, los epiplones o aumentos, ligamentos y fascias de acodamiento. Los americanos le denominan a todos estos ligamentos. Los americanos no se meten en rollo, le dominan a todo esto el ligamento. Entonces nosotros vamos a ver, si le vamos a dar otra definición. Entonces vamos a ver cómo es el proceso de formación de los distintos elementos del peritoneo. ¿Ok? Vamos a meternos en su embriología para ver cómo se da el origen a todos estos elementos. Entonces vamos a hacer un corte sagital de la cavidad abdominopélvica. Retomamos el esquema que habíamos dicho anteriormente. La cavidad abdominopélvica está delimitada superiormente por lo que es el diafragma, inferiormente por lo que es el diafragma tórax abdominal y diafragma pélvico. Por detrás tenemos lo que es la columna vertebral y por delante la pared anterior del abdomen. Y esta cavidad abdominopélvica está delimitada por lo que es la estrechez superior de la pelvis en una cavidad abdominal y en una cavidad pélvica. ¿Ok? Ven aquí que esta cavidad abdominopélvica, sus paredes internamente van a estar recubiertas por peritoneo. ¿Ok? Este peritoneo, que es el parietal, me va a estar formando una cavidad cerrada. ¿Ok? Una cavidad cerrada. Ven aquí que el peritoneo es el primero que el peritoneo parietal es el primero que se forma y me va a tapizar las paredes internas de la cavidad abdominopélvica y me forma una cavidad cerrada. ¿Ok? Vean que aquí que el peritoneo parietal va a tener cuatro hojas, una hoja superior que es diafragmática, una hoja inferior, perdón, una hoja posterior que es el peritoneo parietal posterior, una hoja inferior que es el peritoneo parietal pélvico y una hoja anterior que es el peritoneo parietal anterior. ¿Ok? Este peritoneo parietal, muchachos, tiene la característica de que su inervación es somática y el dolor que va a dar origen cuando se daña es un dolor de tipo somático, es decir, un dolor localizado. ¿Ok? Pero esta cavidad cerrada que me forma el peritoneo parietal es lo primero que se forma durante el desarrollo embrionario, pero esto no va a quedar así, sino que las vísceras se van a empezar a imaginar, ya hablaremos de esto que puse aquí, pero las vísceras se empiezan a imaginar en este peritoneo y de esta manera el peritoneo que va a envolver a las vísceras va a ser denominado como peritoneo visceral, de tal forma que entre el peritoneo visceral y el peritoneo parietal vamos a tener lo que se denomina esto que vemos aquí, que es la cavidad peritoneal. Pero esta cavidad peritoneal no va a ser este pasote que vemos aquí, sino que las vísceras se van a empezar a imaginar, algunas, otras simplemente se quedan aquí atrás y van a formar parte de los órganos retroperitoneales. Ya definiremos lo que es un elemento retroperitoneal. Pero lo cierto es que estas vísceras se imaginan, quedan recubiertos por peritoneo y empiezan a crecer. Y empiezan a crecer. Y de tal forma que la cavidad pericárdica, pues, la cavidad pleural, que termina siendo un espacio
virtual, un espacio mínimo donde simplemente vamos a tener líquido en la cavidad, en la cavidad peritoneal no vamos a tener nada. No vamos a tener nada, sino que simplemente vamos a tener líquido, porque como vemos, las vísceras se van invaginando y van siendo recubiertas por peritoneo. ¿Ok? ¿Qué elementos sí podemos encontrar viscerales en la cavidad pleural? Pleural, en la cavidad peritoneal, en la cavidad peritoneal. Bueno, siempre me equivoco porque las 3P son las sebosas: peritoneo, pericardio, pleura. En este caso, bueno, a ver, le escribí una cuarta que es la túnica vaginal. Pero ven aquí, muchachos, ven aquí, que en esta cavidad peritoneal vamos a encontrar simplemente líquido, líquido que me lubrica entre ambas hojas, para que no cubra roce entre ambas hojas. Y en los hombres tiene la cualidad de que esto es una cavidad totalmente cerrada, ¿ok? Totalmente cerrada. En las mujeres va a ser una cavidad abierta porque en la cavidad pericárdica, en la cavidad pleural, vamos a tener los ovarios, ¿ok? Porque, y los ovarios no van a estar recubiertos por peritoneo en su superficie porque este ovario requiere ovular, ¿ok? Ovular liberando un ovocito. Y entonces, por lo tanto, en la cavidad peritoneal vamos a tener lo que es los ovarios, y además de eso vamos a tener la porción más lateral de lo que es la tuba uterina, que es la fibra que termina recogiéndome a este ovocito. Entonces vemos que es una particularidad de ella. La relación que se establece entre las vísceras y el peritoneo la vemos con la descripción del globo y la mano. El globo, si llenamos un globo, este tiene unas paredes, ¿ok? Pero si entre ese globo introducimos un puño, vemos que parte de la pared del globo va a quedar adosada a la mano, y ese va a ser el peritoneo visceral, y otra parte va a quedar por fuera, y eso va a estar respondiendo a lo que es el peritoneo parietal. Entre ambas hojas tenemos una cavidad que sería para nosotros lo que es la cavidad peritoneal. ¿Ok? Esa sería más o menos la relación. Vemos cómo las vísceras se van imaginando ahí. Ok, vemos aquí, aquí señalamos algo que es interesante, que es el colon transverso. El colon transverso es muy importante porque él va a estar adherido al peritoneo parietal posterior por un repliegue del peritoneo, que vamos a definir el repliegue peritoneal como una especialización del peritoneo que tiene la función de unidad víscera y dar paso a elementos neurovasculares. Vemos que el colon transverso, que es un corte sagital, va a estar adherido al peritoneo parietal posterior, por lo que corresponde un repliegue peritoneal que es un meso. Un meso es un repliegue peritoneal que une un órgano a la pared posterior. En este caso es el mesocolon transverso, y el mesocolon transverso va a ser el elemento esencial porque a través de él vamos a dividir la cavidad abdominal en un abdomen supramesocólico y en un abdomen inframesocólico, ¿ok? Y de tal manera que así vamos a llevar abdomen. Algo muy importante para destacar es que por detrás del peritoneo parietal posterior vamos a tener una región que es el retroperitoneo, ¿ok? El retroperitoneo, ya veremos cómo se divide, una zona medial, una zona lateral. Lo cierto es que algunas vísceras se meten completamente en la cavidad peritoneal, ¿ok? O sea, se invaginan en ella y quedan recubiertas por peritoneo, como vemos aquí el cono transverso. Otras simplemente no se imaginan y quedan aquí atrás, ¿ok? Como por ejemplo los riñones, como por ejemplo el páncreas, como por ejemplo otras, bueno, sí, esas dos principalmente. Hay órganos, muchachos, que se imaginan y luego se meten para acá atrás, ¿ok? Como por ejemplo el colon transverso. Perdón, como por ejemplo el colon ascendente y descendente. Ellos eran órganos intraperitoneales en un principio, y luego por producto de la rotación de estas vísceras quedan adheridas hacia atrás, ¿ok? Entonces vemos aquí que la cavidad peritoneal, para concluir con esta explicación, vemos que va a ser un espacio virtual porque las vísceras se imaginan y crecen dejándome ese espacio mínimo. Y que en hombres va a ser una cavidad totalmente cerrada con simplemente líquido, y en las mujeres va a ser una cavidad abierta por la presencia de las tubas y lo que corresponde los ovarios. Es decir, infección que entre por la vagina puede pasar por aquí, puede pasar por aquí, puede pasar por aquí y llegar a la cavidad peritoneal. ¿Ok?
Y aquí es lo que yo les mencionaba, que la cavidad peritoneal, que es esto que ustedes ven morado aquí, se reduce a un espacio totalmente virtual y pequeño, ¿ok? Este espacio de la cavidad peritoneal puede aumentar cuando se llena de líquido y esa condición se denomina como ascitis, ¿ok? Como ascitis, ¿ok? Entonces aquí vemos, esto es muy importante que lo vamos a ver en la clase siguiente, que es la bolsa mental, que sería como la cavidad menor de la cavidad peritoneal. Y esta sería la cavidad mayor, esto que vemos aquí en moradito. Vemos el estómago, vemos el hígado, vemos el aumento menor, que es un repliegue peritoneal, que une dos órganos. Vemos a lo que responde al páncreas, que es un órgano retroperitoneal. Vemos lo que es el duodeno, otro órgano retroperitoneal. Vemos lo que es el mesocolon transverso, ¿ok? Que une al colon transverso a la pared peritoneal posterior. Vemos lo que es el mesenterio, otro meso, que me une lo que son las asas delgadas a la pared posterior. Vemos lo que es la aorta, ¿ok? Esta es una vista izquierda, por lo tanto. Y vemos cómo esto que ustedes lo vamos a ver más adelante, que es un fondo de saco. ¿Ok? Este es el fondo de saco retuterino que va a estar formado por el desdoblamiento del peritoneo sobre las vísceras pélvicas. ¿Ok? Esta es la vejiga. Ok. Y de sitios donde se puede acumular líquido. Ok, esto es muy interesante porque hablamos de órganos intraperitoneales, órganos retroperitoneales y vamos a definirlos, ¿ok? Un órgano intraperitoneal es aquel que se encuentra completamente cubierto por peritoneo, es decir, se invagina en el peritoneo y se va a estar recubierto totalmente por él, ¿ok? Y los órganos, vamos a decir retroperitoneales, pero vamos a definirlo mejor como extraperitoneales, porque vamos a tener órganos que van a estar por detrás del peritoneo parietal posterior y van a ser los órganos retroperitoneales, pero vamos a tener órganos pélvicos que van a estar por debajo del peritoneo parietal pelviano y van a ser órganos subperitoneales. Entonces, los órganos extraperitoneales pueden ser retroperitoneales como subperitoneales. En este sentido, vean aquí como un órgano intraperitoneal, este es el peritoneo parietal posterior, esta es la pared posterior del abdomen, y vean cómo un órgano intraperitoneal se mete en el peritoneo parietal y queda adherido en su pared, o sea, queda recubierto en toda su pared, en toda su superficie por el peritoneo. Y este sería el peritoneo visceral y este sería el peritoneo parietal. Y los órganos retroperitoneales o extraperitoneales son órganos que no se encuentran cubiertos por peritoneo, como el caso de los riñones, o solo se hayan recubiertos de forma parcial por peritoneo, como por ejemplo el páncreas o el duodeno. Generalmente quedan cubiertos, bueno, a esos órganos generalmente quedan cubiertos por un lado, por el lado anterior o superior, como en el caso del duodeno, páncreas y vejiga urinaria. ¿Ok? Pared posterior del abdomen y vean cómo las vísceras solo quedan recubiertas en una parte por ello. Los órganos retroperitoneales, muchachos, a su vez se clasifican en primarios y en secundarios. Los órganos primarios son aquellos que siempre se van a mantener en el retroperitoneo y los órganos secundarios son aquellos que eran intra y luego se desplazan al retro. Como por ejemplo, la pars ascendente y la pars descendente de lo que es el colon. Ajá, vamos a hablar de lo que son los repliegues ahora peritoneales, ¿ok? Y vamos a empezar definiendo el primer repliegue peritoneal, que es el meso, ¿ok? El meso, muchachos, es un repliegue peritoneal que adhiere un órgano al peritoneo parietal posterior. Se describen un contenido neurovascular, dos bordes, un borde fijo que se adhiere a la pared y un borde que va a estar adheriendo al órgano, ¿ok? Y además de eso se le describen dos hojas y vamos a ver como ejemplo a lo que se refiere al mesocolon transverso, que lo vemos aquí arriba, que es el meso del colon transverso. Se dispone transversalmente y era muy importante porque me dividía la cavidad peritoneal y va a tener unos vasos que son los vasos cólicos medios. Eso le pueden llegar a preguntar. Dígame el contenido de algún repliegue peritoneal. En base al siguiente repliegue, es el repliegue que se denomina como mesenterio, es un meso del intestino delgado. Aquí le quitamos el intestino delgado y estamos viendo al mesenterio. Tiene una disposición oblicua, tiene dos bordes, dos hojas,
y va a tener como contenido a los vasos mesentéricos superiores. Vamos a tener lo que es el mesosigmoide, que es el meso del sigmoide. Vamos a tener el mesoapéndice, que es el meso del apéndice. ¿Ok? Ok. Esos serán los principales mesos que vamos a encontrar. El siguiente repliegue, muchachos, es el aumento. El aumento, muchachos, o epiplón, aumento o epiplón, es un repliegue peritoneal que une dos órganos entre sí. El otro era una pared o órgano. Estos son órgano, órgano, ¿ok? Tiene contenido neurovascular, al igual que el anterior, y existen 4 epiplones o aumentos, de los cuales 3 van a estar relacionados con el estómago. Y eso se debe que el estómago, muchachos, es un órgano sumamente móvil, y porque él quiere hacer que quiere formar el quimo alimenticio, entonces va a estar moviéndose mucho. ¿Cuáles son los aumentos que vamos a encontrar? Vamos a encontrar el aumento mayor o el aumento gastrocólico. Ahí vamos a encontrar lo que son los vasos gastromentales. Ven aquí, este sería todo lo que corresponde al aumento mayor. Tiene una parte que va desde el estómago al colon transverso y otra parte que va desde el colon transverso hacia abajo. Y esto sería como el delantal. También se denomina como delantal a este aumento mayor por esto, porque cae sobre las asas del gas a forma de delantal. El siguiente es el aumento menor, que es el aumento también denominado como gastrohepático, porque une el estómago con el hígado. Ahí vamos a tener estructuras importantes, como por ejemplo en el borde libre, que sería más o menos aquí. Vamos a tener el porte hepático, que es el pedúnculo hepático, y en su borde fijo, a la curvatura menor del estómago, vamos a tener lo que son los vasos gástricos. ¿Ok? En cuanto al siguiente aumento, es el aumento gastroliénico, que estaría más o menos aquí arriba. Ahí se me fue el puntero. Pero aquí. Vamos a tener aquí arriba, que son, bueno, aquí estaría mejor, estaría mejor, que serían los vasos que, bueno, que unen el estómago con el lien o vaso, y vamos a tener los vasos gástricos cortos, y el siguiente aumento sería el pancreatro liénico, que vamos a tener los vasos esplénicos. Ok, el siguiente repliegue peritoneal serían los que corresponde a los ligamentos y la fase de acodamiento. Los ligamentos son dos hojas de peritoneo que une un órgano a cualquier pared peritoneal o a otro órgano. Y la diferencia a los anteriores es que no tiene elementos neurovasculares y no tiene elementos neurovasculares. Es totalmente avascular. Y la fase de acodamiento son fascias que se forman por fusión de un meso con un peritoneo parietal. Y más o menos ocurre durante el desarrollo cuando un meso puede aplicarse sobre un peritoneo parietal. Las dos láminas entran en contacto, se acolan, es decir, se unen y se reemplazan por una lámina de tejido conectivo que produce adosamiento y posteriormente la coalescencia. Por eso que se denomina como fase de coalescencia. Ejemplos de esto son una fase de coalescencia de lo que corresponde la parte ascende y parte descende del colon, ellos tienen su fase de acodamiento por producto de esa rotación de las vísceras. Arbelo le puede llegar a preguntar en su quiz o Arbelo en el parcial un ejemplo dígame un ejemplo o cuál de esto no es, cuál de esto sí tiene o cuál de estos elementos no tiene. Otro ejemplo sería la fase de coalescencia retropancreatica duodenal. ¿Ok? Pero recuérdense más que todo la fase de coalescencia retrocólica del colon ascendente y descendente, también denominada como TOL 1 y TOL 2. Mira aquí en una pregunta. ¿El peritoneo parietal posterior forma la fase de coalescencia a qué nivel? Bueno, lo acabamos de ver a nivel del colon descendente y ascendente. Los demás tienen beso. Este ciego también tiene beso. Y por último, muchachos, por último, vamos a hablar de lo que son los despliegues peritoneal, enfocándonos en lo que son los fondos de saco. Los fondos de saco se generan gracias al desdoblamiento del peritoneo sobre las vísceras. Un fondo de saco es el fondo de un saco. ¿Y qué se acumula en el fondo de saco? Líquido. Entonces, por eso es su importancia. En las mujeres, muchachos, y en los fondos de saco más que todo lo vamos a encontrar en la parte inferior de la cavidad abdominopélvica, porque el peritoneo parietal pélvico se desdobla sobre las vísceras
y me forma fondos de saco, ¿ok? En el hombre vamos a tener solamente un fondo de saco, que es el fondo de saco que se forma entre el recto y la vejiga, y el fondo de saco recto vesical. Y en las mujeres, como tenemos recto, útero y vejiga, vamos a tener dos fondos de saco. Vamos a tener el fondo de saco recto uterino, también denominado como de Douglas, y este va a ser, pregunta parcial, el punto el punto de declive de la, mayor de la cavidad peritoneal. ¿Ok? El mayor punto de declive de la cavidad peritoneal, es decir, donde más baja, ¿ok? Y se va a formar entre lo que es el recto y lo que es el útero, porque el peritoneo viene envolviéndome a ello. Y vamos a tener otro en la mujer que es anterior, que es el fondo que se forma entre lo que es el útero y lo vemos aquí, lo que entre lo que es el útero y la vejiga, que es el vésico uterino. Ah, también el posterior, muchachos, el profesor Álvaro le denomina como recto útero vaginal. ¿Ok? Recto útero vaginal, porque él dice que, mira, aquí viene el peritoneo, aquí está la vagina, entonces sería recto útero vaginal. El nombre, aquí ya lo habíamos dicho, y esto, aquí. Ah, bueno, otros fondos de saco, como ejemplo, tendríamos los espacios paretocólicos, que si se acuerdan, eran esos espacios que se formaban entre el peritoneo paretal y el colon. ¿Ok? Y ellos pueden ser, son espacios, son correderas que me comunican la región supramesocólica con la región inframesocólica. ¿Ok? Otros fondos de saco, vamos a tener este que es la bolsa mental. ¿Ok? Que lo vamos a escribir en la clase que viene y hacer muchas preguntas sobre ello. Y bueno, aquí es la pregunta que les había comenzado, punto de mayor declive del peritoneo, y vamos a decir que es el fondo de saco recto uterino o recto útero vaginal. No posee meso, intestino delgado sí posee meso, colon ascendente no posee meso, colon sigmoide sí posee meso, colon transverso también, entonces esta sería la opción. De hecho, pero esto es curioso. Algunas literaturas sí lo ponen como que tiene mes. Algunas literaturas sí lo ponen como que tiene mes. Para la cátedra no, pero algunas literaturas sí. Y bueno, en la clase que viene vamos a hablar de la bolsa o mental. Pero yo me voy a dormir porque ya son las 1 de la mañana.